redes sociales para poder difundirlo. Me es muy grato tener el día de hoy a la doctora Karen Velázquez Pedrosa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y con ello vamos a dar la inauguración de nuestra Semana de la Ciencia y Tecnología del CETIS 12 del estado de Morelos. Bienvenidos sean todos ustedes y vamos a hacer la presentación de nuestra ponente. Nuestra ponente es la doctora, como ya mencionaba, Karen Velázquez Pedrosa. Ella es licenciada en Ingeniería Química de la UNAM y también tiene maestría en ingeniería también egresada del UNAM. Asimismo, también cuenta con un doctorado en ciencias, egresada de CICIMAR de la UPN, y en la actualidad ella trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como les comentaba, como profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra, impartiendo clases de química, hidrogeoquímica, fisoquímica, métodos y análisis para la calidad del agua, y además se encuentra en la parte de investigación, participando en proyectos relacionados con la caracterización fisioquímica e hidrogeoquímica del agua subterránea. Es importante mencionar que la doctora también es egresada de un plantel hermano de nosotros, de un plantel de un CETIS, lo cual nos da mucha alegría saber eso. Nos congratulamos en tenerla aquí el día de hoy, y a la universidad damos muchísimas gracias a la participación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que el día de hoy participa con nosotros. Entonces, damos la bienvenida, por favor, a la doctora Karen. Cedo el micrófono a la doctora para poder empezar la ponencia. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues, en primera, es una emoción y un placer estar en este evento, que es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CETIS número 12. Y para mí va a ser emocionante, estoy muy emocionada, porque voy a compartir parte de mi conocimiento. Y como lo resaltó la maestra Itzel, yo soy egresada de un CETIS número 57. Estudié el bachillerato y la carrera técnica de laboratorista químico. Entonces, yo me siento agradecida por y muy, muy orgullosa de haber estado en un CETIS y que me abrió las puertas, en principio, en estar en un laboratorio muy importante de la Ciudad de México, que desde los 18 años empecé con cuestiones de calidad del agua. Ahí realizaba mi servicio social y trabajé también en ese laboratorio, que es un laboratorio central de calidad de agua para agua residual y agua residual tratada. Posteriormente entré a la Conagua a hacer las prácticas profesionales con mi carrera técnica, que fue laboratorista químico, y posteriormente ya me preparé para ingresar a la universidad, a la UNAM. Entonces, realmente hay que sentirnos orgullosos de pertenecer a estas instituciones, a los CETIS, que en realidad tiene docentes de muy buena calidad. Entonces, a mí me abrieron muchas puertas y pues ha sido difícil, sí es difícil como todo. Sin embargo, he disfrutado cada momento y pues ahorita es solo compartir, ¿no? Entonces, bueno, la plática va a consistir en implicaciones de la calidad del agua y sus posibles tratamientos. Entonces, una frase para este evento: para crecer hay que saber. Entonces, es necesario abrirnos la mente para poder adquirir el conocimiento y crecer cada vez más y más, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a los organizadores, a Itzel, del CETIS número 12, y estoy muy emocionada, espero no estar nerviosa, porque sí estoy emocionada voy a compartir, ¿no?, parte de mi conocimiento con una institución en la cual yo también estuve en la misma situación. Por lo tanto, ustedes deben de sentirse orgullosos, y si yo lo logré, todos ustedes lo pueden lograr, pueden hacer lo que ustedes quieran, nada más es cuestión de querer. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Por qué la importancia de la calidad del agua?
pues porque el ser humano utiliza el agua para desarrollar sus funciones básicas. ¿Sí se escucha bien? ¿No se escucha? Si me escucho así como trabada, ¿me pueden indicar? Y si es necesario que apague mi cámara, pues ustedes me lo indican, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas funciones básicas? Pues es el abastecimiento de agua potable, la alimentación, la recreación, pues la economía. Además, que la calidad del agua es importante en los ecosistemas del planeta. Si no hay una calidad, por lo tanto, empieza a haber un desequilibrio ecológico. Entonces, por eso es que es tan importante la calidad del agua. Entonces, ¿cuál es la definición de calidad del agua? De acuerdo a la norma oficial mexicana, es un término usado para describir las características. ¿Qué tipo de características? Pues son físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas. Entonces, esta norma oficial mexicana se dedica a establecer límites máximos permisibles para describir la calidad del agua. Además de que esta NOM, así les decimos nosotros NOM 127, te dice los posibles tratamientos para poder eliminar todos esos elementos que van afectando la calidad del agua. Entonces, es como si ustedes describieran un objeto y ustedes me dijeran, es que es grande, es de color azul, es circular, es rectangular, pues así pasa lo mismo con el agua. Entonces, aquí, ¿cuáles son sus características? Son físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características físicas. Entonces, prácticamente son aquellas que se detectan sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor, el olor, se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se determina por medio de métodos analíticos de laboratorio. Principalmente hay equipos para poder medir el color y la turbiedad. Entonces, ¿cuáles son esos? Las características son físicas y organolépticas, es como así se definen las características físicas, que es color, olor y sabor y turbiedad. Entonces, vamos ahora con las características químicas. ¿Y cuáles son esas características químicas? Pues son aquellas debidas a elementos o compuestos químicos que como resultado de investigaciones científicas, así como nosotros lo hacemos, se ha comprobado que pueden causar efectos nocivos a la salud humana. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características químicas. Primero empezamos con el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ahí sabemos si un agua es alcalina o básica o si es ácida. La dureza total, no sé si han escuchado, pero luego manejan es que el agua es dura. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de carbonatos de calcio y también de magnesio. Los sólidos disueltos totales. El agua en sí tiene sales disueltas o sólidos disueltos, pero a grandes cantidades ya llega a ser un problema, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que ver las características. Tenemos elementos como nosotros les decimos metales y metaloides, que estos altas concentraciones ya pueden ser nocivos para la salud. Hay elementos como el arsénico. El arsénico es un elemento que se ha encontrado en diferentes partes del mundo, así como en México. México no es la excepción. Y eso se debe a miles de factores, no es únicamente a uno. Entonces, es importante saber esas características químicas para ver si es apta o no para consumo humano. Principalmente nos vamos a enfocar para eso, consumo humano. También hay otros compuestos químicos, como son los plaguicidas, prácticamente son compuestos orgánicos. Aquí hablamos de DDT. El DDT en sí en México está prohibido, pero sí se ha detectado DDT en algunos reservorios. Los reservorios pues es lagos, lagunas, inclusive el agua subterránea es un reservorio. Entonces, se han encontrado o se han detectado DDT. En realidad el DDT ya está prohibido en México. ¿Por qué? Porque todos esos compuestos o esos elementos son muy nocivos para la salud. Por eso es que se tienen que conocer esas características químicas.
Y bueno, ahora siguen las bacteriológicas. Pues estas principalmente son aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud, también a la salud humana. Las que son monitoreadas, vamos a llamarlo así, o que necesitamos conocerlas, es coliformes totales y coliformes fecales. Ahorita voy a mencionar cómo es que, y quién aporta todos estos elementos, quién aporta estos microorganismos, cuál es la fuente de aporte, quién altera sus características, ¿sí? Luego tenemos las radiactivas. Aquí en México no es un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque esto se presenta más en plantas nucleares, ¿no? En los cuales a donde hay desastres como Chernobyl, ahí es a donde empiezan a hacer análisis. Obviamente, posiblemente podemos tener o detectar algunas características radiactivas, pero aquí en México no es común que se haga un estudio como tal. O sea, todavía no se ha reportado. A lo mejor está en proceso, pero no se ha reportado y a lo mejor no se detecta ninguna característica radiactiva. Entonces, aquí principalmente es radiactividad alfa global y radiactividad beta global. Entonces, ahora sí, ¿qué altera las características físicas del agua? Son dos, las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas. En las fuentes naturales, pues tenemos la materia orgánica e inorgánica finamente dividida. Cuando nosotros tenemos la materia en pequeñas partículas, pues no se observa, pero si yo tengo una gran cantidad de materia orgánica, ya empieza a modificar tanto el color como el sabor y el olor. Si ustedes se percatan y dicen, ay, qué feo huele, ¿no? Entonces se debe a esa materia orgánica, se debe a los microorganismos, a las arcillas. Esas arcillas provienen de las rocas, provienen del suelo, que está en constante contacto, ¿no? En el plancton, principalmente, pues eso se ve en el agua de mar, que si hay una gran cantidad, pues ya empieza a cambiar su color y además su olor, ¿no? Si hay una gran cantidad de plancton. Y bueno, como fuentes antropogénicas, las que alteran estas características físicas, pues son los desechos domésticos. No sé si en algún momento han visto que hay descargas en un arroyo, en un río. Entonces empieza a cambiar sus características físicas el agua, empieza a verse turbia, empieza a verse sucia, vamos a decirlo, ¿no? Con olores desagradables. Y también los desechos industriales, que son una fuente muy importante, esas dos, para las características físicas, para que alteren sus características físicas. Y bueno, ahora, ¿qué altera las características químicas del agua? Pues tenemos también fuentes naturales, no podemos hacer a un lado las naturales. Las naturales, pues es la litología, que en este caso son las rocas, es el suelo que tiene minerales y esos minerales tienen elementos y esos elementos se disuelven en el agua o están disponibles en el agua. El vulcanismo que va liberando elementos y que pueden llegar al agua. El hidrotermalismo. ¿Qué quiere decir hidrotermalismo? Que se encuentran altas temperaturas en ese punto a donde hay agua y por lo tanto esas altas temperaturas liberan elementos y hace que altere sus características químicas del agua. Otro de los problemas es la intrusión salina. Esto es muy común, por ejemplo, aquí en Baja California Sur. ¿Por qué? Porque estamos en una zona costera, por lo tanto, pasa ese proceso. Vamos a explicarlo así muy en general de qué se trata la intrusión salina. Yo tengo mi pozo de agua, entonces no llueve. Aquí en el estado es el estado de todo el país con muy baja precipitación. Entonces, si no llueve, pues mi pozo se va extrayendo el agua, se va extrayendo, llega un punto en el que se queda seco, ¿no? Sin agua. Entonces, ¿qué pasa? Si está por debajo del nivel del mar, va a ocupar ese espacio el agua marina. Entonces, ya llega el agua marina, cuando llueve, otra vez se llena el pozo y se mezcla con agua de mar. Eso se le llama intrusión salina. O sea, como el agua se anda metiendo ahí, ¿no? Entonces, eso es intrusión salina, en pocas palabras. Bueno, y las fuentes antropogénicas. Las fuentes antropogénicas es todo lo que hace el hombre, ¿no? En principio, pues es la agricultura. La agricultura, ¿por qué? Porque
Se utilizan lo que son fertilizantes, se utiliza plaguicidas, herbicidas, insecticidas. Entonces, es un uso tan abusivo que empieza a ocasionar problemas y alterar las características químicas del agua. Pueden llegar a los arroyos, puede llegar al río, puede llegar al mar, puede llegar a los acuíferos, o sea, al agua subterránea. Luego, las industrias también son una fuente muy importante. Una de ellas, para mencionar, es la minería. La minería se ha reportado que con los procesos que hacen, liberan residuos y esos residuos llegan a un punto en el cual afectan los acuíferos o los ríos. Eso ha pasado en diferentes partes de nuestro país, además a nivel mundial. Y bueno, las descargas de agua residual domésticas. ¿Por qué? Porque ahí empieza a cambiar su composición, ¿no? Su composición química. ¿Por qué? Porque desechamos muchas cosas, productos químicos. Otra fuente importante es la ganadería. Aquí en la ganadería, principalmente lo que son las heces y lo que son la orina del ganado ha afectado en algunos elementos como el ion nitrato, ¿no? Entonces, como la orina tiene urea y esa urea pues se convierte en nitratos y se ha visto afectada tanto en agua superficial como en agua subterránea. Y bueno, ahora las bacteriológicas. ¿Cuál es esa fuente, no? Pues principalmente son los desechos humanos y de animales. Ahí son las principales fuentes antropogénicas. También el término que se utiliza, por si en algún momento lo han escuchado, es antrópico. O sea, todo lo que hace el hombre son antropogénicas o antrópico. Y bueno, ya les hablé de qué es la calidad del agua, ya les hablé de sus características, quién altera esas características. Ahora, ¿qué métodos y análisis podemos utilizar, no? Entonces, ahorita, en la actualidad, están las normas mexicanas, son las NMX. Esas NMX te dicen cómo determinar diferentes parámetros: color, turbiedad, pH, metales, metaloides, nitratos, nitritos, sulfatos, cloruros, o sea, una cantidad de compuestos químicos, tanto inorgánicos como orgánicos, ¿no? Entonces, nos guiamos en esas metodologías para llevar un procedimiento. Es como una receta de cocina. Agrégale este reactivo, haz esto, haz lo otro, y nos ayudamos con equipos. Entonces, ¿cuáles son esos equipos que nosotros usamos? Pueden ser, hay muchos en el mercado, ¿no? Nada más voy a hablar muy en general. Por ejemplo, el multiparámetro. Ese multiparámetro te puede medir, como lo dice multi, o sea, varios parámetros, como es pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, y eso se mide en el lugar. Nosotros le decimos in situ. Se miden ahí, ¿por qué? Porque nosotros trasladamos la muestra en hieleras para conservar esa muestra y por lo tanto cambian sus condiciones. Por eso es que se tienen que medir ahí en ese mismo lugar. Y bueno, está el turbidímetro, su mismo nombre lo dice, se mide la turbiedad. Son equipos muy sencillos, no hay ningún problema de usarlos, son fáciles de usar todos estos equipos. Tenemos el fotómetro para medir el color. Entonces, son equipos sencillos que se pueden usar en el campo, o sea, en el lugar y en el laboratorio. Otros equipos. Estos equipos ya son un poquito, que tienen una delicadeza, vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque se debe de tratar en el laboratorio, ¿no? Tenemos los espectros, que es el espectrofotómetro UV visible, en el cual te puede medir diferentes elementos o compuestos. Tenemos la espectroscopía de absorción atómica, que en México es muy usado. Aquí tienes que medir por elemento. Y tenemos actualmente, se ha trabajado mucho con la espectrometría de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo. ¿Por qué? Porque en este equipo
tú puedes medir una gama de elementos. En una sola muestra que tú tienes, se puede medir hasta 30 elementos. Entonces, ahí te ahorra tiempo y aparte de que te ahorra tiempo, costos. El tiempo es muy sagrado cuando hablamos de análisis, cuando hablamos de procesos. Yo creo que ustedes entenderán perfectamente. Entonces, ahora lo que quiero abordar es la calidad del agua en México, o sea, en nuestro país. Estuve investigando, indagando, encontré un trabajo de una doctora que ha trabajado arduamente sobre la calidad del agua, que es la doctora Blanca Jiménez Cisneros. Ella era directora de la CONAGUA. Ella está en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, en el 2007, ella publicó un trabajo de cuestiones de calidad de las aguas superficiales en México. De 1990 al 2003, aproximadamente unos 14 años, reportó estos datos. Entonces, en ese momento, hicieron el índice de la calidad del agua. ¿Qué quiere decir eso? Tú determinas todos los parámetros, como los acabo de mencionar, lo que es pH, conductividad eléctrica, turbiedad, un listado de parámetros. Entonces, hacen un cálculo y de acuerdo a ese cálculo se clasifica el tipo de agua. ¿A qué me refiero? Si es excelente, si es aceptable, si es levemente contaminada, si es contaminada y fuertemente contaminada. Entonces, aquí en el 2002 se ve que el 55% a nivel nacional requiere tratamiento mayor. Ya, por ejemplo, en el 2003, solo ellos dieron énfasis con una determinación que es la demanda bioquímica de oxígeno y con la DQO, demanda química de oxígeno. Sin embargo, aquí en el 2002, imagínense, en el 2002 ya estaba con estos problemas. Entonces, aquí en México y en el centro del país se ha visto muy afectado las descargas de las industrias. Uno de ellos es el río Lerma. El río Lerma se ha visto muy afectado por todas las industrias que han descargado sus residuos, sus aguas residuales y se han perdido ríos. La Ciudad de México, bueno, es que yo hablo de la Ciudad de México porque yo nací en la Ciudad de México, me formé, mi formación, la mayor parte fue en la Ciudad de México. Estuve trabajando en cuestiones de calidad del agua, de plantas de tratamiento en la Ciudad de México. Entonces, hicimos un trabajo sobre el saneamiento del río Magdalena. Ese río se considera el único río vivo, pero está agonizando. ¿Por qué? Porque la mitad de su cauce es prácticamente ya drenaje. ¿Por qué? Porque hay descargas residuales. Entonces, esta problemática es muy severo en el agua superficial. Entonces, desde hace 15 años, la doctora Cisneros, ahorita todavía no hay un trabajo publicado en el cual diga cómo está la cuestión de la calidad del agua a nivel nacional. Entonces, se necesita que se reporten todos los resultados que se obtienen de todas las investigaciones para que la sociedad esté consciente de la situación. Aparte, el gobierno se tiene que encargar de difundir, de dar a conocer a la sociedad y la sociedad también tiene una responsabilidad. La sociedad debe de valorar lo que es el agua. En algunos casos, el agua es escasa, como nos pasa a nosotros en Baja California Sur. En otros lugares hay severa contaminación. Entonces, todos tenemos problemas en cuestiones del agua y cuestiones de calidad del agua. Entonces, también en este trabajo de Cisneros, de la doctora Cisneros, vamos a mencionar cuáles son esos principales problemas de contaminación de los cuerpos de agua. Por ejemplo, los cuerpos superficiales, aquí destacan que principalmente son patógenos, que son materia orgánica, que son nutrientes, grasas y aceites. ¿Por qué? Porque son descargas de domicilios, principalmente, ¿no? También los coliformes totales y fecales son los problemas que tienen. El agua subterránea, aquí reportan que también hay problemas de coliformes fecales. ¿Por qué en el agua subterránea? Porque en esa parte
Si hay fosas sépticas, puede llegar a haber un lixiviado y puede contaminar los acuíferos y puede haber presencia de coliformes fecales. Entonces, también de sólidos disueltos, de cloruros. Ahorita les voy a mencionar un poquito de lo que se ha hecho en el estado y cuáles son las problemáticas del estado. Entonces, realmente, esos son los principales problemas de la contaminación de los cuerpos de agua, tanto superficial como subterráneo. Entonces, aquí la doctora Cisneros reporta, bueno, ¿cuáles son los estados? ¿Cómo están los estados en el tratamiento de agua residual? Pues lamentablemente hay muchos estados, como Baja California Sur, como Morelos. En este año posiblemente ya hay otros datos en los cuales ya mejoró, pero en ese año que están reportando del 2006, aquí observemos 2006 del INEGI, realmente falta mucho que hacer, ¿no? Yo estoy a favor del tratamiento de agua residual. ¿Por qué? Para darle un reuso, para poder valorar lo que cuesta y lo que es, y conservar más bien lo que es el agua y darle la importancia, ¿no? Entonces, aquí la doctora Cisneros dice, es muy meritorio que el país se cuente hoy en día con información pública sobre la calidad del agua. Sin embargo, sería más meritorio que tanto el gobierno como la sociedad dieran un mayor uso a la misma. O sea, no todo hay que dejárselo al gobierno, también como sociedad hay que poner de nuestra parte, ¿no? Si yo veo que hay un arroyo, que lo veo bonito, por ejemplo, Morelos se caracteriza por tener unos parques acuáticos fabulosos. A mí me encanta Morelos, es un lugar de mis estados favoritos, ¿no? Entonces, en el caso del gobierno, sería importante usar dicha información para entender cuáles son y en dónde se encuentran los problemas de calidad del agua del país, y así establecer una estrategia integral para el manejo sustentable de la calidad del agua del país como visión de largo plazo. Desde ahí, en el 2007, la doctora Cisneros, la importancia ha sido desde hace muchos años y ustedes no tienen que perder eso, la calidad del agua, cuidar el agua, ¿no? En el caso de la sociedad, el uso de la información debería ser no solo para conocer la calidad del agua, sino también para revisar los avances y la política del gobierno para manejar esa calidad. Entonces, creo que el trabajo es de ambos, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a compartir análisis que se han hecho de calidad del agua en Baja California Sur. Entonces, aquí solo menciono algunos trabajos en los cuales rebasan lo que establece la norma oficial mexicana 127. Entonces, en 1997, Carrillo y colaboradores hicieron un estudio en el distrito minero El Triunfo. Entonces, ellos se percataron de que había altas concentraciones de arsénico y eso se debía a los residuos abandonados por la minería. Después, en el 2012, González Abraham y colaboradores realizaron un estudio en Loreto, en el cual ellos detectaron altos valores de sólidos disueltos totales, de sodio, cloruros y arsénico. Entonces, ellos lo asociaban a la interacción que tiene el agua con la roca. Hagan de cuenta que ustedes, está la roca, ¿no? Llueve, entonces en constante, ¿cómo les diré? Constante está la interacción entre ellos, es como si la estuviera lavando y va liberando esos elementos, ¿no? El hidrotermalismo, les mencioné que es principalmente cuando se encuentran altas temperaturas. Entonces, aquí se dice que a partir de los 40 grados ya se considera que es una fuente de hidrotermalismo, que va liberando, como tiene esa agua a altas temperaturas, libera muchos elementos. Entonces, otro trabajo en el 2014 fue de UR y colaboradores, que hizo un estudio en un lugar que se llama San Antonio El Triunfo. Entonces, aquí encontraron altas concentraciones de arsénico y eso se debe a las anomalías geoquímicas y a la actividad minera.
Entonces, cuando dice anomalías geoquímicas, podemos saber, o bueno, vamos a decirles cuáles son esas anomalías, que puede haber fracturas, que puede haber fisuras, en la cual, o movimientos de la Tierra que va liberando ese elemento. El otro trabajo, en el 2018, es Cruz Falcón y colaboradores, que hizo un estudio en el acuífero de La Paz. Él detectó altas concentraciones de sólidos disueltos totales, sodio, cloruros, y él lo asocia a la intrusión salina. ¿Por qué? Porque el acuífero de La Paz está muy cercano a la costa y muchos de los pozos están por debajo del nivel del mar. Y en el 2019, o sea, yo y los colaboradores, Velázquez Pedrosa y colaboradores, reportamos que hicimos un estudio en la cuenca del Carrizal. La cuenca del Carrizal es muy cercana a la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, y exactamente se encuentra ahí el Triunfo, que es a donde hay residuos abandonados por la minería. Y detectamos altas concentraciones de arsénico, cadmio, nitratos, sulfatos y cloruros. Estos, por ejemplo, el arsénico y el cadmio fueron asociados a esos residuos abandonados por la minería y también por la interacción que tiene entre el agua y la roca. Entonces, una de las instituciones que se han dedicado a ver la calidad del agua ha sido Niparajá. Niparajá en todo el estado ha tenido estudios y se ha percatado de que hay altas concentraciones de arsénico, sólidos disueltos totales, inclusive de E. coli, que es una bacteria. Y esto lo asocian al geotermalismo, a la litología, a los residuos mineros, a los pesticidas. Entonces, el arsénico se encuentra presente de forma natural en el subsuelo de las zonas de Baja California Sur. Existen prácticas como la minería metalúrgica al cielo abierto, que aumentan exponencialmente el riesgo de que sea liberado y que contamine los acuíferos. Entonces, aquí hay que mencionar que puede ser por fuente natural o por esos residuos mineros, además de la agricultura que utiliza pesticidas. Pero también hay que resaltar que el problema del arsénico no nada más es en el estado de Baja California Sur, es en diferentes estados de la República, como puede ser Chihuahua, Coahuila, Zimapán, Hidalgo, y eso está en el centro del país. Entonces, aquí en México y a nivel mundial, el arsénico ha sido un problema por las altas concentraciones que se han reportado. A nivel mundial, uno de los países más afectados es Bangladesh, y eso es por fuente natural, no por alguna actividad antropogénica. Y bueno, aquí les quiero presumir un poquito, y si en algún momento se quieren interesar en estudiar en el Departamento de Ciencias de la Tierra, en la carrera de la licenciatura de Gestión y Ciencias del Agua, y pues también resaltar que aquí de este lado, es de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, Baja California, es de los únicos lugares que se enfoca a cuestiones del agua, de la gestión y ciencias del agua. Entonces, en este departamento se tiene expertos como la doctora María Zeta Flores en cuencas hidrográficas, se tienen expertos en plantas de tratamiento, se tienen expertos en cuestiones de cosecha de agua, se tiene expertos en hidráulica, y bueno, estamos en la parte de la calidad del agua, ¿no? En cuestiones de la calidad del agua, pues se tienen tesis en colaboración con otros centros de investigación como es el CIMNOR, CICIMAR, Niparajá, programas, quiero presumir, un programa que se llama el Módulo Didáctico Don Mariano, que es una zona en la cual se ha visto afectada por el pastoreo. Entonces, el pastoreo ha ocasionado, pues hay muy poca vegetación, la estructura del suelo tiene mucha erosión, tiene problemas, por lo tanto la infiltración del agua es un problema también. Entonces es un programa que se quiere ver, se quiere probar y se quiere hacer para mejorar el lugar, ¿no? Se tiene la materia optativa de métodos y análisis para la calidad del agua, desarrollar técnicas en diferentes aniones, además de que
hay equipos de medición, todavía nos falta, estamos en proceso. En realidad la carrera es joven, pero tiene mucho futuro. Entonces, si en algún momento se deciden, o sea, están cordialmente invitados para que ustedes se dediquen a cuestiones del agua, ¿no? Además de que esta carrera tiene un potencial considerable. Yo siempre lo menciono. Yo para ser experta en cuestiones del agua tuve que estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado. Y ahorita está genial porque hay una licenciatura en la cual puedes abarcar todo. Ves materias en las cuales abarcas hidrogeoquímica, métodos de calidad del agua, plantas de tratamiento, cuestiones de cuencas, cómo son cuestiones de saber los arroyos tributarios, o sea, todo referente a las cuencas, ¿no? Y hay mucho experto aquí, así como en el CETIS tienen unos grandiosos profesores, en la universidad también hay gente experta que la mayoría tenemos doctorado. Eso quiere decir que somos especialistas en el tema. Y bueno, la verdad, gracias a los estudiantes podemos hacer grandes cosas, ¿no? Aquí quiero compartirles cómo mis estudiantes, yo siempre digo mis estudiantes como si fueran mi propiedad, pero yo me siento orgullosa de compartir mi conocimiento y cómo ellos disfrutan hacer análisis en el laboratorio, salir a campo, tomar muestras en los pozos. Entonces, es grandioso tener a la juventud y que esté fascinado en aprender, ¿no? Entonces, como la frase inicialmente aplica muy bien, ¿no? Entonces, para crecer hay que saber. Entonces, ustedes van a ser bienvenidos. Aparte, aquí es un paraíso, ¿eh? Yo soy nativa de la Ciudad de México. Yo quiero mi ciudad, tengo un amor incondicional. Sin embargo, no puedo quejarme de esta ciudad y de este estado que es maravilloso, es un paraíso. Entonces, si alguien está interesado, puede hacer o puede venir a estudiar la licenciatura de Gestión y Ciencias del Agua y ya se puede ir a hacer una maestría y un doctorado en NIPTA, que está en Morelos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los posibles tratamientos. Entonces, para poder eliminar esas características físicas como es el color, el olor, el sabor y la turbiedad, pues se pueden utilizar lo que es coagulación, floculación, precipitación y filtración. Cualquiera de las dos puede tener una combinación de ellos como absorción en carbón activado u oxidación. La absorción en carbón activado generalmente elimina, el carbón activado elimina los malos olores. No sé si les ha pasado, pero cuando están, que el refrigerador huele mal, bueno, eso a lo mejor son tradiciones, pero siempre hay que ponerle un carbón para que deje de oler mal el refrigerador. Entonces, el carbón activado tiene esa función, ¿no? Entonces, vamos a ver así en un diagrama, en pocas palabras, qué es la coagulación, floculación. Entonces, aquí, en la coagulación, lo que hace es como empezar a formar partículas un poco más grandes, sí, más grandes, no se ven. Ustedes pueden ver un agua y dices, bueno, se ve sucia, ¿no? Entonces ahí ya empieza como a separarse, ¿no? Y se utiliza un coagulante. Ese coagulante puede ser sulfato de aluminio, sulfato de hierro, cualquiera de esos dos. Después, posteriormente se manda, perdón. Posteriormente se manda a la floculación, que aquí es un floculante, que puede ser un polímero. Entonces, aquí lo que ayuda a ese polímero es que se empiecen a juntar y a precipitarse, ¿no? Entonces, aquí empieza la decantación y ya finalmente lo que queda, o sea, que ya queda el agua transparente, ya tenemos el agua clarificada y pasa a la filtración. Entonces, en pocas palabras, ese es coagulación, floculación. Ahora, en las características químicas, híjole, son un montón de elementos. Voy a hablar muy en general. Aquí también se puede utilizar la coagulación, floculación, la filtración, la precipitación, pero también se puede utilizar el intercambio iónico. ¿Cómo es el intercambio iónico? Aquí tengo dos resinas, una resina catiónica. ¿Qué quiere decir? Aquí en esta resina yo voy a tener, vamos a decir, cationes todo positivo. Y todo lo que se introduzca, todo lo negativo se va a quedar, ¿cómo vamos a decir? Pegado ahí
y solo se van a pasar los cationes para que pasen a otra resina que es aniónica, y esa aniónica va a atraer todo lo positivo. Y finalmente ya vamos a tener un agua desmineralizada. ¿Qué quiere decir? Libre de minerales, libre de esos iones. Entonces el intercambio iónico quiere decir que hay una atracción ahí entre signos opuestos. Siempre se van a atraer ahí positivo con negativo y negativo con positivo. En pocas palabras, ¿eh? O sea, lo hago muy, muy simple. No quiero abrumarlos con cosas muy técnicas. Entonces, aquí otros elementos para poder eliminar el aluminio, el bario, el cadmio, cianuros, cobre, cromo total y plomo, aparte del intercambio iónico, se utiliza la ósmosis inversa. Entonces, ¿qué pasa con esa ósmosis inversa? Aquí se le ejerce una presión en la cual en medio es como, podemos decir, como si fuera un tanque, en medio se coloca una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable solo va a permitir partículas muy pequeñas, en este caso va a permitir el agua, y todas esas partículas se van a quedar aquí en esta membrana. Y finalmente vamos a tener un agua en el cual ya vamos a tener un agua más limpia, que a lo mejor esas partículas no se pueden ver físicamente, pero esa membrana va a poder retener esas partículas o esos elementos que no se pueden ver. Esto es muy común en las plantas purificadoras, en la ósmosis inversa. Y las bacteriológicas tú puedes eliminar bacterias, helmintos, que los helmintos son unos huevecillos que también ocasionan problemas, protozoarios y virus. Entonces, lo que se utiliza es una desinfección, y esa desinfección puede ser con cloro, con compuestos de cloro, como puede ser hipoclorito de sodio. En la actualidad, en el mercado hay un montón de compuestos de cloro, y eso lo podemos ver cuando hay albercas, ¿no? Dice, no, es que le voy a agregar una dosis de cloro para eliminar todas las bacterias que puedan estar presentes en las albercas, ¿no? Y tenemos el ozono. Entonces, generalmente el ozono es considerado uno de los oxidantes más fuertes y que puede eliminar hasta virus. Obviamente no podemos decir que, por ejemplo, el coronavirus no lo puede eliminar, el COVID, pero sí hay virus que puede eliminar. Entonces, se usa mucho el ozono. Generalmente el ozono se utiliza grandes cantidades de energía y por lo tanto su costo es elevado. ¿Qué es lo que hace el ozono? Lo que se hace es que aquí tú extraes el oxígeno de la atmósfera y con cargas eléctricas tú puedes formar lo que son 3 átomos de oxígeno. Y ese 3 átomos de oxígeno pues va a ser gaseoso, y debe de haber un difusor para poder, como lo dice su nombre, difundir ese gas y poder eliminar bacterias, hongos y en algunas ocasiones virus. Entonces, eso es lo que es el ozono. Y tenemos la radiación ultravioleta, que esto es muy usado también en las plantas purificadoras, en el cual es como una cámara en la cual entra el agua sin ninguna desinfección, y aquí se aplica una luz UV, una luz ultravioleta. Por lo tanto, esa luz ultravioleta empieza a combatir algunas bacterias, o casi un porcentaje de bacterias, y aquí pues ya vamos a obtener un agua desinfectada, y va a haber los reflejos de los rayos UV. Entonces, estos son como los más comunes procesos para eliminar estas características bacteriológicas. Entonces, aquí lo que quise hacer fue ponerles un diagrama muy sencillo. Anduve buscando para que fuera muy simple, que se utiliza para potabilizar el agua o para purificar inclusive el agua también, ¿no? Entonces, aquí tú tienes tu depósito de agua, tú tienes una filtración, tú aquí aplicas lo que es el coagulante, aquí se lleva a cabo una coagulación, miren, aquí es como se observa cómo las partículas se van separando pequeñitas. Después ya llega la floculación y ya se empiezan como a aglomerar, vamos a decirlo, y empieza la precipitación, en este caso la decantación. Después ya pasa por acá el agua en un sistema de filtración, hay diferentes sistemas de filtración. Después ya seguimos con la desinfección, en el cual tú le aplicas cloro u ozono,
y finalmente esa agua ya es distribuida. Eso es para el agua, potabilizarla, inclusive hasta para purificarla, ¿no? Entonces, ya para el agua residual, entre más contaminada esté tu agua, más procesos tienes que meterles, más unidades unitarias, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, tienes más etapas en el tratamiento. Por ejemplo, aquí tú tienes el agua residual, tú vas a tener una coagulación, floculación. Después aquí vas a tener un clarificador de sedimentación, un clarificador por flotación. Después tú vas a tener en el cual vas a capturar todos los lodos. Esos lodos se tienen que deshidratar para darles un uso, para darle un destino final adecuado. Entonces, aquí se utilizan reactores biológicos. Hagan de cuenta que estos le llamamos procesos físico-químicos y aquí ya estamos en la parte biológica. Entonces, en estos procesos físico-químicos llevamos coagulación, floculación, filtración, puede haber una filtración, puede haber una clarificación, que en este caso es la sedimentación. Ya cuando hayas eliminado elementos químicos, ahora sí, ya te vas al proceso del reactor biológico. ¿Para qué? Para que los microorganismos degraden la materia orgánica y ya puedas posteriormente darle otra etapa de tratamiento. Entonces, entre mayor contaminada es tu agua, por lo tanto, el proceso es más, sus etapas son mayores. Si ustedes observan el agua potabilizada con el agua residual, ¿no? Entonces, finalmente ya tienes un agua, nosotros le decimos agua residual tratada. Y bueno, creo que hasta aquí llegó y pues les agradezco muchísimo por la invitación al CETIS 12 y para mí fue un placer estar en esta plática. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si se escuchó todo claramente. ¿Listo? Ya terminé. ¿Me escuchan? Sí, perdón, maestra. Tuve alguna complicación aquí con el audio, pero ya estoy acá. No sé, chicos, si tengan alguna duda, alguna pregunta que le quisieran hacer a la doctora Karen. Creo que ella va a estar en total disponibilidad de poderle responder alguna pregunta o duda que ustedes tengan sobre el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo fue muy claro? Sí, yo sí lo entendí. Qué bueno. La idea es que fuera muy, muy simple porque no quise manejar muchas palabras técnicas, que fuera muy, muy simple. De esa manera uno disfruta bastante una ponencia, aparte también como ponente lo disfrutamos para que sean palabras más coloquiales, ¿no? No tan técnicas. Entonces creo que no hay dudas ni preguntas. Creo que no, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, nada más que agradecerle a nombre del CETIS 12 su participación y también me gustaría entregarle, bueno, ya va a ser de manera virtual, ¿verdad? Un reconocimiento a nombre del CETIS 12 por la ponencia Implicaciones de calidad del agua y sus posibles tratamientos. Y le agradezco muchísimo, doctora, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Nos congratulamos mucho de su presencia, de la Universidad de Baja California, que con gusto nos abrió sus puertas y nos otorgó esta mañana con esta ponencia. Reciba un gran saludo de nuestro director, el señor José Luis Pineda Meléndez, el cual también le envía un cordial saludo. Pues a todos los alumnos. Muchísimas gracias. Sí, a todos los alumnos también agradecemos mucho su presencia el día de hoy y pues sin más desearles a todos un lindo día, una linda mañana y agradecerles nuevamente a la doctora Karen que el día de hoy estuvo con nosotros. Les mandamos un gran saludo y un enorme abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.